Quiero primeramente iniciar agradeciendo pues a los ingenieros Soriano Gaitero y Jesús Mendoza Cuellar por la invitación para poder estar acá en este magno evento. A ustedes pues las felicitaciones porque es así como se construye un país diferente, un país pujante como siempre queremos verlo y queremos tener a nuestro país como un sueño pues de verlo algún día dentro del marco de los países industrializados. Eso queremos y todo eso se empieza a través de la educación, de la capacitación permanente que debemos de continuar día a día. Nunca vamos a dejar de aprender y siempre vamos a estar en constante pues estudio. El día de hoy, como ya me han presentado, les voy a hablar acerca del tema de la interacción suelo-estructura y de algunas investigaciones que hemos realizado en el transcurrir de muchos años. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Ingeniería Civil de Moscú en el tema de interacción suelo-estructura. Les voy a hablar de algunas personas también que yo pude conocer y de quienes tengo el mayor aprecio y la mayor gratitud posible. Inicio con esta imagen que no queremos tenerlo, pero lamentablemente, de acuerdo a la realidad en la que vivimos de un país altamente sísmico, no solamente en el caso peruano, sino en todo el caso del Ecuador, también en el caso chileno, se han visto daños cuantiosos. Y Klyachko, un científico ruso, dejó este mensaje: que a las personas no los mate el sismo, sino los edificios que colapsan. Pero a donde él iba dentro de su filosofía personal, no es el edificio mismo, sino quienes hacen el diseño y la construcción de los mismos. Es decir, lo que él quiso expresar es que a las personas no los va a matar el sismo, sino nosotros, los ingenieros civiles y arquitectos, que en algunos casos podemos diseñar y construir mal. A eso se refería él. Entonces, la responsabilidad civil que tenemos nosotros como profesionales es alta. El preservar la vida humana, el evitar daños materiales cuantiosos como lo que estamos viendo, es lo que debemos de practicar dentro del ejercicio profesional. Cuando hablamos de una investigación, casi siempre pues se nos convierte en un tema muy complicado. A veces los estudiantes preguntan: yo quiero hacer una investigación de tal tema o cualquier tema de la ingeniería estructural, y casi siempre pues el tutor o el asesor le dice que es algo muy difícil y que él no va a estar en la capacidad. Lamentablemente debo decirles que el que no esté en la capacidad es el tutor, más no el estudiante. Dios nos ha bendecido con una inteligencia y depende de nosotros de poder explotarlo al máximo. De eso se trata, de venir a este mundo no para pasar desapercibido, sino para dejar algo, ser parte de la historia de este mundo. Cuando uno va a realizar investigación, lo podemos describir en un lenguaje muy sencillo. Primero iniciamos a través de un estado del arte. En el estado del arte se refiere a realizar un estudio concienzudo de todas las investigaciones realizadas hasta esos momentos, no solamente en un ámbito regional, nacional, sino internacional. Entonces debemos de bucear mucho en la información, debemos de indagar bastante para poder tener un estado del arte bastante rico. Si tenemos un estado del arte bastante rico, podemos recién abordar el siguiente paso, que es elaborar una metodología o un modelo o determinar algunas fórmulas también para el cálculo, porque ustedes saben que las investigaciones no solamente son tecnológicas, pueden ser experimentales, en fin, ¿no? Pueden ser con modelos matemáticos, etcétera, etcétera. Una vez que has elaborado todo esto, recién debes de aplicarlo a algo, porque la ingeniería estructural nos permite aplicar a un objeto de investigación, a un objeto real. Y antes de llegar a este estado del arte, probablemente en este transcurrir del tiempo que hemos ido avanzando, ya hay nuevos aportes, ya hay nuevas variantes, nuevas opciones.
que yo voy a tener que retroalimentar en todo este camino antes de llegar a las conclusiones. Es decir, el estado del arte nunca va a terminar como tal. Termino con mis conclusiones, que son numéricas, recomendaciones que son textuales y lo importante, las líneas futuras de investigación. Las líneas futuras de investigación nos van a permitir entender y ser muy sinceros con el mundo externo. ¿Qué significa eso? Que yo no he terminado de resolver el problema en forma global, lo he resuelto en forma parcial. Es decir, habrán otras personas que van a continuar con este tema de investigación porque me falta tal cual, etcétera, etcétera, muchos puntos por descubrir. Las investigaciones no son finales, no son terminales, son simplemente parciales y eso debemos de tenerlo muy en claro. Vamos poco a poco agregando estas investigaciones. Lo que decía mi tutor, un científico de talla mundial, el profesor Amoso, decía: yo sé tanto como una arena en todo el mar. En pocas palabras, absolutamente casi nada, absolutamente casi nada. Y la pregunta sería, ¿y nosotros cuánto sabemos? Si este señor ha sido un científico de talla mundial, ¿cuánto es que nosotros sabemos? Entonces hay que ser muy sinceros, humildes por sobre todas las cosas. Solo así nos va a querer la gente. Si vamos a ser arrogantes, pedantes, lastimosamente, no vamos a tener el cariño de las personas, ni el recuerdo de los mismos. Si hablamos de interacción suelo-estructura, estamos hablando de todo este bloque. Con este gráfico se describe. Esto ha sido modelado con un programa, el Fake Models, un programa de ingeniería geotécnica con ingeniería estructural, donde podemos ver que se han utilizado los denominados elementos sólidos. En estos elementos sólidos, para ver todos los estratos del suelo, la cimentación y toda la superestructura modelado como un conjunto. Entonces, cuando hablamos de interacción suelo-estructura, debemos entender de que es un trabajo conjunto suelo, cimentación, superestructura, y no el enfoque tradicional del empotramiento de la base, en la cual nosotros consideramos que no hay deformación en absoluto cuando sabemos que todo se mueve durante un siglo. Eso es irreal, ¿no? Entonces, la interacción es un trabajo conjunto, es un trinomio como tal, es un comportamiento más real. Y lo irreal vendría a ser el empotramiento en la base. Esto se ha discutido en distintos congresos a nivel mundial y se ha ido mejorando poco a poco. Sin embargo, siempre nosotros en cada uno de los países nos regimos ciegamente a través de los códigos de diseño. Cuando hablamos de los códigos de diseño, y en el caso peruano, en el artículo 4.7.2 nos habla de la interacción suelo-estructura en forma tangencial. Digo tangencial porque no nos habla casi nada. Nos dice que podemos considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuese pertinente. En pocas palabras, deja bajo la responsabilidad del ingeniero estructural de considerarla o no. Cuando nosotros miramos este tema a nivel internacional, nos podemos dar cuenta que las cosas son muy diferentes. En la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica hay un comité especial de interacción suelo-estructura. Es el comité TC 207. Acá está el enlace. Este comité TC 207 se creó en el año 2005. En el año 2005 se crea oficialmente este Comité de Interacción Suelo-Estructura. Estamos año 2017, significa 12 años que existe este comité y que rige los lineamientos de investigación y de aplicación de este tema de interacción suelo-estructura. Actualmente lo dirige el profesor Lisiuk. El que lo dirigió en 3 periodos anteriores ha sido el profesor Ulitsky. El profesor Ulitsky es considerado el número 1 en el mundo en interacción suelo-estructura. Ha sido presidente a nivel mundial de este comité 3 periodos consecutivos y realiza los trabajos más exigentes de interacción suelo-estructura a nivel internacional.
Tengo el altísimo honor que el profesor Uliski haya sido una de las personas que avaló mi disertación doctoral. Firmó y selló de que yo merecía el grado de doctor. Pues bien, ellos tienen una web muy importante. Esta web usted la va a encontrar en idioma ruso como en idioma inglés. Usted va a tener la opción de poder transformar el idioma y va a poder bajar distintos trabajos, distintas investigaciones. Les puedo decir que el día de ayer yo tuve una enorme sorpresa cuando ingresé a la universidad donde yo hice el doctorado y ver que a partir del año 2016, porque mi disertación doctoral, si usted lo quiere bajar, la Biblioteca de la Federación de Rusia le van a cobrar. Pero desde el 2016 la universidad ha tomado la política de compartir. Usted hoy en día puede ir a la web de la universidad donde yo hice el doctorado y puede bajar las disertaciones doctorales y postdoctorales desde el año 2016 y va a seguir hacia adelante. Las va a bajar en inglés o en ruso, los dos idiomas que se trabaja. Y libremente, sin pagar absolutamente un centavo. Eso es lo que tienen que ser las universidades. Tienen que ser abiertas. La información no es solamente para el que va a pagar, sino la información debe ser libre y debe estar al alcance de todos. Lo que yo siempre digo, que sueño con un mundo más equitativo y justo, donde los conocimientos son universales, porque al mundo le pertenece, no me pertenecen a mí, ni a nadie nos pertenece, ¿no? Realizamos un trabajo ¿para qué? Para dejar que otras personas la puedan utilizar, nos puedan criticar, puedan mejorar, puedan ampliar, en fin, mentalidad abierta. Eso es lo que necesitamos hoy en día y la universidad donde yo hice el doctorado ya lo inició. Pueden bajar todas las disertaciones doctorales de todas las líneas que se tienen, no solamente en estructura, sino en todas las líneas de toda universidad de ingeniería civil, para que pueda estar al alcance de ustedes. Ellos crearon esta web, Georreconstrucción, aproximadamente en el año 2000. Yo hice el doctorado empecé el año 2002 y terminé en el año 2004, ¿no? Lo terminé en 2 años 8 meses, allá el doctorado es de 3 años, tuve la suerte de terminarlo antes de tiempo, ¿no? Y bueno, en algunas ocasiones yo le consultaba al profesor Uliski a través de esta web. Había un foro en el cual yo podía consultar y lanzar la pregunta y él me respondía en la web. O de repente me podía responder directamente hasta mi correo. Hoy en día ya han retirado esa opción porque el tiempo del profesor Uliski es un poco complicado y se tiene que pagar por cada pregunta que se va a realizar. Pero lo que él ha creado a cambio de eso es un fondo, y es algo digno de decirlo. El profesor Uliski ha creado un centro de investigación que se llama Georreconstrucción y donde todas las personas en el mundo pueden hacer su doctorado ahí o su postdoctorado. Siempre y cuando tengas talento, clasifican 5 cada año y es la misma institución la que le va a cancelar nada menos que 2.000 euros mensuales para poder investigar. Tiene residencia gratuita, tiene alimentación gratuita, tiene todo a su alcance. Entonces, todo lo que él obtiene de sus ingresos lo está dedicando única y exclusivamente a las personas con talento. Como él un día dijo, ninguno de mis hijos se va a hacer acreedor de lo poco o lo mucho que él ha logrado en la vida. Todo eso se lo va a dedicar a la ciencia. Y eso es algo digno de imitar también. Muy difícil. Ojalá que algunos nos animemos. Otro centro de investigación muy fuerte es el que dirige el profesor Ilitchev, que es el presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica de Suelos, considerando el número 2 en el mundo en interacción suelo-estructura. Y acá pueden tener el enlace en inglés automáticamente. Este centro de investigación, ubicado en Moscú, también tiene una línea especial de interacción suelo-estructura y pueden trabajar con el profesor Ilitchev. También pueden clasificar para las becas. La diferencia es que estas becas las da el Estado y no las da
como en el otro caso directamente el profesor Pues bien, vamos a ver cómo ha ido avanzando la interacción suelo-estructura. En la interacción suelo-estructura nosotros nos pasamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII el profesor Winkler planteó este modelo sencillo de interacción suelo-estructura, donde decía que todos los cimientos, como el suelo se va a deformar, el cimiento también va a sufrir deformaciones ante las cargas verticales. Y planteó una serie de resortes expresados a través de este balasto vertical, ¿no?, que está dado en kilos sobre centímetros al cubo, distribuido en la superficie de contacto. Por el año 1924 viene el profesor Pasternak. El profesor Pasternak fue profesor de la universidad donde yo hice el doctorado. Y el profesor Pasternak dijo, lo que había hecho Winkler era correcto, pero adicional hay un balasto lateral que permite los desplazamientos. Entonces estaríamos hablando de 3 grados de libertad hasta estos momentos. Entre los dos se crearon el balasto vertical y el balasto lateral. Todo eso se obtiene a través de los estudios de mecánica de suelos. No se obtienen por estas fórmulas. Pero ellos dejaron estas fórmulas para medidas de corrección en cuanto a los estudios de mecánica de suelos. A veces en los estudios estructurales, cuando se encarga efectuar los ensayos de campo, te otorgan pues un informe del estudio de mecánica de suelos donde se equivocaron de zona, se equivocaron de perfil de suelo, se equivocaron de muchas cosas. Entonces, para medios de comprobación puede ser la utilización de estos coeficientes de balasto vertical y horizontal, dependientes de módulo de elasticidad, del espesor del colchón o el estrato del suelo y del coeficiente de Poisson. Pues bien, ahí tenemos para zapatas o cimientos corridos, zapatas conectadas con 2 estratos ya no con un solo estrato donde se va a apoyar la cimentación, sino ahora 2 estratos vamos a considerar, también los mismos factores y relaciones entre dichos. Módulo de elasticidad, Poisson y espesor de los estratos. Tenemos también para plateas. También nos dejaron para el caso de plateas, para un estrato y plateas para 2 estratos. Todo ello está en el texto de análisis de estructura con el programa LIRA 9.0 de mi autoría, ¿no? Hoy en día, muchos de ustedes cuando realizan el diseño de las cimentaciones, lo efectúan a través de los programas de cálculo informático, y en ellos obtienen los valores actuantes en la base, tanto de carga axial, cortante y momento, y la pasan hacia otro programa para el diseño de cimentaciones. Ahí van a obtener lo que es la deflexión, van a obtener lo que es la presión, el efecto del punzonamiento ante la combinación de cargas, y van a tener los esfuerzos y, en algunos casos, el diseño en acero. Pero este es un método aislado que se utiliza. Significa que lo que ha transmitido lo he pasado y nada más que eso. No lo vemos como un sentido conjunto como nos indica. Entonces, en la parte estructural, ya no se va al enfoque que habíamos visto en la parte geotécnica con elementos sólidos, sino vamos a lo que es netamente el edificio integrado, edificio, cimentación y la simulación del comportamiento del suelo a través de este balasto vertical o del balasto lateral. Este, por ejemplo, para el modelo de Winkler que está en mi texto de Ingeniería Sismo Resistente. Y este es para el modelo del profesor Pasternak con los balastos laterales, donde también se aprecian los esfuerzos. Podemos ver que entre Winkler y Pasternak las diferencias son muy pequeñas en cuanto a lo que son
periodos de vibración, desplazamientos y fuerzas. La desviación es mínima que existe entre estos dos modelos, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un análisis de interacción sobre estructura elástico. Pues bien, cuando hablamos ya de una nueva tendencia dentro de la interacción, se está hablando del semiespacio elástico. El semiespacio elástico viene a dar su auge aproximadamente por el año 1975. Desde el año 1975 se sigue investigando respecto a este tema, pero hoy en día se trabaja con elementos de frontera. Hacia eso está tendiendo la interacción suelo-estructura. Pues bien, este programita, el programa LIRA, que es también el educativo de libre descarga, le permite obtener lo que son los balastos vertical y lateral para distintos ensayos por la profundidad. ¿Qué significa eso? Que puedo hacer mi calicata a 1 metro, luego a 2 metros, con otros resultados, 3 metros, etcétera, etcétera, por la profundidad de un estrato, de varios estratos, lo divido todo ello y lo voy ejecutando a través de este semiespacio elástico. Este es el módulo de elasticidad que se obtiene a través de los esfuerzos en cada uno de los estratos y los espesores de los subestratos y su módulo de elasticidad del subestrato. Esta es la profundidad o el espesor total de análisis que yo voy a tener y el Poisson, que también está como una relación del Poisson de cada subestrato, altura de cada subestrato con la altura total. Eso también lo pueden encontrar en el mismo texto. Y pueden bajar libremente el programa LIRA para poder corroborar todo el proceso del cálculo. Pero la ingeniería estructural ha ido también cambiando. Ya se habla pues de interacción con amortiguamiento y con todos los grados de libertad. A eso se enfoca los códigos de diseño. Por ejemplo, la norma rusa de diseño sismo resistente exige el tema de interacción suelo-estructura que tiene que ser aplicado, sobre todo para edificios altos y cuando los suelos son flexibles. Es obligatorio, pero puedes aplicarlo a todos los casos. Se utilizan los denominados coeficientes de rigidez equivalente, de traslación, compresión, compresión no uniforme y desplazamiento no uniforme. Y también las características de amortiguamiento. Uno de los modelos que han sido adaptados dentro de las normas de diseño a nivel internacional es del profesor Barkan. El profesor Barkan dedicó 48 años de su vida para poder investigar este tema de interacción suelo-estructura. El profesor Barkan fue profesor en la universidad donde yo hice el doctorado. Y bueno, él tiene un libro que es bestseller de cimentaciones con maquinarias, que también hoy en día la Federación de Rusia, los libros que eran totalmente cerrados en la época de la Guerra Fría se han abierto. Ya usted lo puede conseguir, esos libros, ya no tiene que pagar. Hoy en día los puede descargar gratuitamente. De esos grandes genios como el profesor Blasov, con el profesor Leontev, que hicieron un libro de vigas, losas y cubiertas sobre bases elásticas. Es decir, hay libros maravillosos que usted los puede tranquilamente bajar, ¿no? Hay un amigo del Ecuador, el ingeniero José Vázquez, con quien hemos estado conversando. Cuando nosotros estudiábamos, pues acá al Perú llegan los libros de los 7 rusos. De nosotros, 7 rusos no era un libro base dentro de la universidad, sino utilizábamos otros textos que eran cerrados en esa época. Ni la editorial Mir los traducía. Pues bien, hoy en día todos tienen la oportunidad de poder bajarlo. Claro está, lo malo es el idioma, pero hoy en día con las traducciones automáticas todos estamos contentos. Pueden bajar el libro del profesor Barkan de cimentaciones con maquinarias o los papers que él publicó para obtener estos coeficientes de rigidez. Como ustedes pueden apreciar, solamente obtuvo 5 coeficientes de rigidez, significa que el sexto le faltó a él describirlo.
En esos 48 años hizo los modelos matemáticos, físicos y basados en distintos ensayos experimentales que realizó. Es decir, se invirtió mucho en la antigua Unión Soviética para la investigación. Y bueno, está descrito también en este libro de mi autoría, que al final les voy a indicar. Y acá están las especificaciones de las dimensiones para tener una mejor claridad. Como ustedes pueden apreciar en el caso anterior, tenemos los coeficientes de rigidez y dependen de estos valores de C, ¿no? Estos son los de rigidez equivalente y estos son los de rigidez simple. Área e inercias. Hasta eso llegó, ¿no? Y acá está el balasto vertical, relación para el balasto vertical respecto al de sub 0, dimensiones. Este es un coeficiente empírico de corrección de unidad porque lastimosamente cuando se hacen investigaciones a veces quedan algunas unidades un poco disparejas y para corregir se utilizan algunos factores, ¿no? La presión estática y la presión estática media que él hizo para una tabla que está en el texto, es decir, no puedo utilizar los valores del profesor Barkan para otros tipos de presiones estáticas, sino la que él realizó con esas las podría utilizar, si no, tengo que realizar todos mis estudios de mecánica de suelos. La norma rusa en el año 1987 ingresó ya lo que es el tema de la interacción sobre estructura a través de la norma de cimentaciones con maquinarias. Pues bien, ¿quién lo dirigió? El profesor Illich, un personaje y una persona muy sencilla de verdad, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y hasta hoy en día, pues a mi esposa yo siempre le digo, todo en la casa puedes moverlo de un lugar a otro, menos este lugarcito donde están las cartas, que se le llama ya el Lotsif, que significa una carta de recomendación para que tú obtengas el grado de doctor. Y ahí la tengo, la firma del profesor Illich, del profesor, de todos los profesores que en esa época me firmaron, ¿no? Entonces lo guardo como un tesoro, ¿no? Pues bien, acá tiene ya los 6 coeficientes de rigidez. Ingresan ya cada una de las características de los suelos, no solamente con su módulo de elasticidad, sino las características propias, las áreas y todo lo demás. Lo bueno es que se incorporó el amortiguamiento. El suelo viene a ser el primer medio donde se van a ir disipando las ondas, ¿no? Entonces ahí se disipa energía y se va a generar pues un amortiguamiento no muy alto, pero sí se va a obtener. Y acá están los parámetros de amortiguamiento. Estos parámetros de amortiguamiento me llevan a las características de amortiguamiento para poder efectuar todo mi proceso de modelación. Y calculo las masas que van a ser las que me van a generar los movimientos. Estamos viendo la interacción en su método directo. ¿Qué es lo que me va a otorgar? Vemos acá, periodos de vibración se van a incrementar, efectivamente. El sistema empotrado es similar a cuando me tienen los pies fijos sobre el terreno. Me imponen una fuerza lateral y yo no me voy a caer, pero sí me voy a esforzar mucho en mi cuerpo para evitar la caída. La interacción significa que mis pies están libres, me dan un golpe, yo me desplazo mucho más, mi proceso de vibración va a ser mayor, pero también va a haber una redistribución de los esfuerzos. Entonces, periodo de vibración, lo que se esperaba se incrementó. Pero cuando nosotros vamos a ver los modelos dinámicos de interacción suelo-estructura, en la red vamos a encontrar muchos modelos dinámicos. Tenemos que ir calibrando los modelos dinámicos aceptables y los que nos van a llevar a resultados adecuados. Entonces viene todo un estudio de la validación de los modelos, ¿no? Acá tenemos el edificio empotrado con interacción, se incrementó el desplazamiento como ya sabía y las fuerzas vemos que se van a reducir. ¿Por qué? Porque la cimentación ya está absorbiendo esfuerzos, eso lo sabemos perfectamente. También me va a permitir, por ejemplo, en esta investigación que se realizó en la UPAO en la ciudad de Trujillo, nos va a permitir determinar el espesor adecuado de la cimentación considerando la interacción sobre estructura. Por ejemplo, para una platea, en este caso de un edificio determinado,
en la ciudad de Trujillo, el espesor de 40 centímetros nos daba esfuerzos mayores con interacción, algo irreal. Acá también irreal, y cuando vamos a 60 ya nos da esfuerzos menores en 2 de los modelos. Es decir, por ahí vamos, es una de las técnicas que vamos a utilizar para la validación de los modelos de interacción sobre estructura. No todos, vuelvo a repetir, son confiables, muy pocos los confiables, ¿no? ¿Qué más me va a permitir la interacción sobre estructura? Tenemos acá el esfuerzo de destrucción del profesor von Mises por toda la altura. El efecto del edificio sin interacción significa empotrado en la base. Acá tenemos con interacción, vemos ya un pico grande acá. Significa que acá hay un esfuerzo y va a realizarse un daño dentro de estos elementos de corte. Acá tenemos, entonces vamos a poder identificar con precisión los lugares donde van a existir daños. Este es un proyecto acá en Lima, en Los Olivos. Son 5 torres, una de ellas se utilizó losa de transferencia con muros de ductilidad limitada. Hicimos una tesis en la UPC donde consideramos un factor de zona de 0,60 y no del 0,40 que mandaba la norma en ese tiempo, ¿no? Y consideramos un amortiguamiento del 2% para lo que son los muros de ductilidad limitada. De eso también hay investigaciones en mi blog, donde usted puede bajar el amortiguamiento para sistemas de muros de ductilidad limitada. La tendencia en distintos países desarrollados que han investigado con estos sistemas es que el amortiguamiento no es del 5%, sino es de aproximadamente 2,5% aproximadamente. Entonces, hicimos la tendencia con el 2% y con muros agrietados del 50%. Verificamos y la sorpresa que tuvimos. El presupuesto de la obra nos mandaba una cantidad de acero muy similar con muros agrietados, amortiguamiento e interacción. Por eso dicen que los factores de seguridad son peruanos. En muchos casos nos salvan pues de algunos problemas, no siempre. Este es un modelo de nuevo de interacción sobre estructura para lo que son pilotes. Podemos ver los esfuerzos por toda la profundidad en el contacto del cabezal con los pilotes, también lo vamos a poder observar. Esto es con el programa Midas, ¿no? Para pilotes, en la norma rusa incluyen otros factores con coeficientes de rigidez equivalente, que es la forma directa de aplicación de la interacción sobre estructura. ¿Qué hace con estos coeficientes de rigidez? Tenemos de traslación, ¿no?, compresión y rotaciones alrededor de cada uno de los ejes. La descripción total está en el texto de interacción sobre estructura en edificios altos de mi autoría. Acá están los coeficientes de rigidez. Estos coeficientes de rigidez van a depender de la ubicación de los pilotes, de las características físico-mecánicas, del espesor del cabezal, la distancia entre el centroide del cabezal con la superficie de contacto, en fin, de varios factores van a influir y de la estabilidad misma que se va a tener. También consideran los parámetros de amortiguamiento y con estos, lógicamente, las características de amortiguamiento. Acá están las masas en cada una de las direcciones y los momentos de inercia de masa, los rotacionales. ¿Qué se obtiene? Cuando se incluye ya el amortiguamiento, vamos a ver de que el suelo efectivamente disipa una cantidad de energía. Como le digo, no es muy alta, está por el orden aproximadamente de 7.5 hasta el 10%, ¿no? No es muy alta, pero permite una redistribución de la energía por toda la estructura, ¿no? Me reduce deformaciones y fuerzas de diseño, que ya los conozco. También puedo ver en cuanto a lo que es el amortiguamiento, sin amortiguamiento y con amortiguamiento me hace una reducción de desplazamiento, velocidad y aceleración, ¿no?
¿Qué más me puede dar este efecto de interacción sobre estructura? Adicional, me puede generar la determinación del tema de alabeo, significa 2 nudos en la diagonal se levantan y 2 nudos van a descender, fracturas en las esquinas de las losas. También puedo determinar con la interacción sobre estructura. ¿Qué más debo de efectuar a través de la interacción sobre estructura? Esta fue una disertación doctoral en la misma universidad donde yo hice el doctorado. Interacción edificio rígido con suelo flexible de un doctorando de Irán. Se utilizó el sismo de Van en Irán en el año 2003, magnitud mayor a 7. Y se hizo todo el análisis con el programa ANSYS. Acá podemos ver, se utilizaron 5 edificios y un reactor nuclear. En este reactor nuclear podemos ver las deformaciones ya del orden plástico en la superficie de contacto. ¿Qué más se puede hacer con la interacción suelo-estructura? Con la interacción suelo-estructura, esto ocurrió en el año 2004. Colapsó el parque de agua de la ciudad de Moscú. Yo estaba haciendo el doctorado en esa época, el famoso Transvaal Park. En este parque de agua de diversiones se vino abajo la cubierta. Fallecieron 36 personas. Al fallecer las 36 personas, el alcalde de la ciudad pide a la universidad donde yo estaba haciendo el doctorado y le encargan a la cátedra donde yo estaba haciendo el doctorado para que se haga el diagnóstico estructural del colapso del parque de agua de dicha ciudad. Una universidad prestigiosa americana y otro centro de investigación en Moscú como entes de análisis. Se realizó todo el estudio. Pues bien, no podía quedar pues impune todo este tema con 36 personas fallecidas, daños materiales. Ahí se hacían pequeñas ondas hidrodinámicas, movimientos hidrodinámicos con la intención pues de simular que existía una piscinita pero con ciertas pequeñas olitas. ¿Por qué? Porque casi siempre las personas no estamos muy contentos con lo que Dios nos ha dado. Si nos vamos a la Federación de Rusia, a las chicas no les gusta tener el pelo rubio que ellas tienen, les gusta nuestro pelito negrito, ¿no? Sus ojos celestes o verdes no les para nada les encanta, como quisieran tener el ojito negrito como nosotros, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. Su piel blanca tampoco les agrada, quieren estar bronceaditas, ¿no? Y les gusta el color latino, es decir, somos preferidos en el mercado internacional, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Las ciudadanas rusas viajaban a Egipto, a Turquía, a veranear en pleno invierno ruso. Yo he soportado en Moscú temperaturas hasta de 34 grados bajo cero, ¿no? Prácticamente era un chupete andante, pues, ¿no? Congelado, pues, en la calle. Y bueno, y tú veías a una ciudadana rusa bien bronceada, no puede ser, si yo estoy pálido, ¿cómo puede ser que está, pues, bronceadita? Se iban a otros países a broncearse y regresaban. Yo he vivido las 2 etapas, la etapa de la Unión Soviética socialista y la etapa de la Rusia capitalista. Las dos la he visto, ¿no? Entonces, en la etapa socialista las rusas se enamoraban por amor y en la etapa capitalista las rusas se enamoraban por la cantidad de dinero que uno lleve en la billetera, ¿no? Como dicen acá en Perú, billetera mata galán, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo, ¿no? 2 etapas totalmente distintas, ¿no? Y pues bien, entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron un estudio de marketing y se dieron cuenta que viajaban mucho. Dijeron, vamos a hacer un total de 6 parques de agua en lugares estratégicos. Moscú era uno de ellos, San Petersburgo otro, y bueno, tenía una cadena. Ya iban por el 3er parque de agua. Duración de la construcción, 2 años y medio. Y colapsó. ¿Cuál fue la causa del colapso? Se empezó a investigar, y bueno, cerca de este parque de agua hay el tren subterráneo. Vamos a hacer las mediciones después de las vibraciones.
Muy cerca también está el tren interprovincial, también, todo ello se hizo, nada que ver. Se utilizó las no linealidades, tanto física, geométrica y constructiva, tampoco iba por ahí. Dijeron, bueno, interacción suelo-estructura, vamos a verificar la interacción suelo-estructura, qué es lo que ha pasado, ¿no? Ustedes se imaginan ese día que colapsó, fue el 14 de febrero del año 2004. El 14 de febrero de ese año, la temperatura estaba aproximadamente en 20 grados bajo cero. Uno en la calle, cuando está caminando, tus plantas de los pies te empiezas a sentir frío, como que se te está congelando los pies. Y estas personas salían de este centro descalzas y no sentían frío, lo único que buscaban era auxilio para no perder la vida. Esas imágenes se quedaron impactadas. Usted puede ingresar y puede ver el video de este desastre. Está en la red, el video del Transvaal Park. Pues bien, ¿se vio pues el caso de la interacción suelo-estructura? Tampoco. ¿Qué es lo que pasó? Miremos un poco. Pues bien, encargaron a mi tutor. Él fue el que dirigió todo este estudio. Y mi tutor era una persona 100% ética, profesional al máximo. Quien hizo el diseño fue un amigo suyo. Y cuando este amigo suyo fue a visitar a mi tutor y él me había convocado ya para trabajar en este estudio, yo estuve allí ya en la oficina esperando y llega el que había proyectado. Cuando llega el que había proyectado, ingresó a ver a mi tutor, se anunció con su secretaria. Al ingresar yo pensé, dije, esto va a ser como el Perú. Todo se resuelve entre amigos, ¿no? Ingresó y cuando sale este señor, sale con una cara de poco amigo. Y mi tutor sale y me dice, ven, me dice, mira, me dice, vas a trabajar conmigo, pero tienes que ser muy ético. No permito errores en absoluto. Mi tutor era de las personas que siempre te decía, tú llegabas con una consulta y él te decía, ¿y cuál es la propuesta de tu solución, tu respuesta? ¿Cuál es? No, yo venía a preguntarle a usted porque usted debe saber. No. Tú cuando vengas a conversar conmigo, ven con una propuesta. Algo, indaga, investiga, lee. Tú no vas a venir a preguntarme para que yo sea la solución de tus problemas. Yo no voy a hacer eso, ¿no? Y bueno, me dice, pasa. Me dice, mira, Jenner, a los 66 años de mi vida ha venido este señor, mi amigo tal, a decirme que lo podemos arreglar esto. Creo que en tu país se llama diezmo, ¿verdad? Y le digo, no. Han subido los costos en el Perú, ¿no? Ya estamos a una proporción del IGB, le digo, ¿no? Y él me dice, jamás en la vida voy a perder mi honor, mi reputación, la imagen y sobre todo el profesionalismo. Yo soy egresado de esta universidad, yo no voy a perderme de esta forma. Así es que nos reunió a todos a trabajar duro en esto. Trabajamos. Se hizo el efecto de la interacción suelo-estructura. Por primera vez esto se hizo con el programa El Fake Models. Por primera vez se hizo el efecto de la triangulación. Nunca habíamos hecho con triangulación, todo era con elementos sólidos tipo cubitos, ¿no? Se incluyó todos los datos geotécnicos y hasta el modelo elastoplástico de Drucker-Prager. Pues bien, se hizo la interacción y no pasó absolutamente nada con la interacción. No había sido la interacción causa de este colapso. Lo que había generado era una deformación plástica del orden del 19% en la cubierta, con efectos subradiales, y se vino abajo todo por pérdida de estabilidad. Al final, entrega el sobre mi tutor, se hizo público esa abertura de sobres porque era un tema netamente de importancia. En la televisión nacional se hace público el concurso, salen los sobres y ahí entendí que mi tutor no podía manchar su imagen. Todos coincidieron con los mismos resultados.
algo que me dejó para mí marcado para siempre, lo que él siempre lo ha repetido en sus clases. Decía, el buen maestro es aquel que lo difícil lo hace fácil, y el mal maestro es aquel que lo fácil lo hace difícil porque ni él mismo lo entiende. Con ello, espero que haya sido de vuestro agrado la conferencia y que haya sido, pues, en esta oportunidad algo similar a lo que él decía. Les dejo acá el correo electrónico de mi persona, no tanto para que hagan tantas consultas como algunas personas, algunos estudiantes ya abusan de mi buena voluntad, ¿no? Algún día me mandó un estudiante de la ciudad de Puno y me dice, doctor, le envío mi trabajo de ingeniería sísmica. Por favor, lo necesito. Yo sé que para usted rapidísimo lo va a resolver. Mañana me lo envía a las 7 de la mañana a más tardar. Y si puede tipiado, mucho mejor. Por favor, no es tanto para eso, sino para poder comunicarnos con algo breve. Este es el blog mío. Humildemente lo creé, este blog, para poder cargar toda la información que vamos produciendo. Y siempre con perfil bajo. Este blog ya estamos llegando al 1.700.000 visitas. Este es el canal de YouTube, donde tenemos cerca de 3 millones de videos vistos, todo un récord en la ingeniería estructural de habla hispana, con mucha humildad. Y este es el blog de mis libros, donde usted puede descargarlos todos en forma gratuita. No tiene un por qué tener costo alguno. Muchas gracias, y las gracias a los organizadores de este primer Congreso Internacional de Estructuras en Edificaciones. Muchas gracias al doctor Villarreal. Si tienes sé que vas un poco apurado, si tienes 5 minutos, porque la dinámica es, hemos recogido algunas preguntas, las he seleccionado. Si luego eres tan amable cuando te mandamos las preguntas y nos las puedes contestar para la página web. Entonces, hemos seleccionado un par de ellas. Una dice, en un sótano, el terreno puede ser simultáneamente acción y reacción. ¿Hay estudios y modelos de cómo se comportan realmente los muros de un sótano al sismo? Bien, si hablamos de la interacción suelo-estructura, cuando tenemos ya cimentaciones profundas con caso de sótanos, el efecto de la interacción pierde esa importancia, se podría decir. Pero sí se puede modelar a través de lo que son los resortes laterales para el efecto de la interacción suelo-estructura. Más que todo va a trabajar ante las cargas de servicio mismas que va a tener. ¿Se puede utilizar las definiciones de los resortes de interacción suelo-estructura para el diseño de cimentaciones apoyadas sobre resortes y para otro tipo de cimentaciones como zapatas combinadas o zapatas continuas? Indicar referencias. Sí, efectivamente se pueden realizar para todos los tipos de cimentaciones, ¿no? La asignación de los resortes y del amortiguamiento mismo, ¿no? O se puede hacer el problema inverso también en cuanto a lo que es el amortiguamiento y el nuevo espectro, ¿no? También se puede hacer el problema inverso de la interacción suelo-estructura. La fuente está en el blog mío, hay muchas tesis que se han realizado con distintos tipos de cimentaciones. Bueno, pues muchas gracias, Jenner, por tu concurso. Vamos a hacerte entrega de una placa conmemorativa del evento.